Só que depois você liga depois, tá? Não, deixa eu fechar. O que é isso aí no seu peito, Pipi? É um distintivo? E aí? Cadê, Vânia? Desliga. Tu fechou o teu nome? Fechei. Mas tinha que fechar lá em cima para você. Fechei aqui, ó. O meu tá fechado também? Desliga. Daniel, se ficar você e o seu Epitácio juntos, fica dando eco, dá um som doído no ouvido para danar. Tá É por dando causa de vocês interferência dois aí. estar juntos, entendeu? Aí dá interferência, fica muito ruim. Não dá para vocês dois ficar um do lado do outro, não. Pois é. Para ele. Fala aí, bem. Cuidado se o epitácio é um grupo de risco, coronavírus, Dani. Pode ser que passe para ele. Ai, Dani, o Epitácio tá aí na sua casa? Eu te disse aquela hora. Do jeito que Pipi tá aí, rapaz, ele não pega nem gripe. Acaba é protegido. Tá até com distintivo lá, ó. Não, peraí, vamos ver como é que é aqui. Ah, de novo, meu. Ô, Pipi, o que é isso no seu peito aí, Pipi? Tá com distintivo, é, Pipi? Rapaz, esse distintivo dele aí previne coronavírus, chikungunya, mal olhado, previne tudo. Pronto. Tá aí. Peraí, não dá Dá eco. eco do mesmo jeito. Não, não tá dando eco. Pai, será? Bem pouco. Não tá fazendo Oxi. Ah, então tá. Se não der aquela gritaria toda. Então só tá dando reverberação. Só. Eco não tá dando mais eco. Olha, de novo, fecha. Meu. É só ficar um longe do outro, doido. Se der, resolve. Uns 2 metros de distância, dá bom já. Fica uns 3 já para garantir, para não pegar o coronavírus. Vamos ver se vai sair eco agora. Eu acho que não. É porque Não. desligou aqui, ó. Não, mas Tá saindo aí. Tá saindo eco aí? Tá dando, mas você desligou aqui, doido. Aqui, ó. Tem que desligar, Daniel.
Oxi. Tem que deixar desligado de ouvir só no canto. Ah, mas eu vi aonde, moço? Não tá saindo nada aqui, ó. Eu no computador só. Ah, agora tá saindo aqui, ó. Pus o trem aqui. Fala alguma coisa, eu acho que não. Ah, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Câmbio, 1, 2, 3, câmbio, testando. Testando. Ô, Leonardo, tá dando pra ouvir aí? Vocês falando daí, dá, ué. Hã? Tá assim, de boa. Leonardo, tá dando pra ouvir? Tô falando que sim. Tá. Ah, tá. Não tá dando eco, não, né? Não. Então tá bom. Acho Obrigado. que só vamos ligar os dois microfones. Vou Alô, desligar é o nóis. microfone. Obrigado, hein? Olha esses dois fazendo graça aí, ó. Ah, tá. Você não tá ouvindo? Agora dele? tá Você saindo. não tá ouvindo Tá, dele? agora tá ouvindo. Claro que tá. Mas tô fechando onde eu tô perto de ti. Ai, ai, ai. A gente já está preparado aqui desde 2013. Esse corona... 2003. 3. Nós estamos preparados para ele. Tá, vou desligar o áudio aqui. Deixa eu ver aqui. Rapaz do céu. O som do computador, peraí. É isso mesmo. Se abriu. Acho que agora não.
Agora não vai falhar. Ô, gente, fala alguma coisa aí para mim testar um negócio aqui. Testando. 1, 2, 3, som testando. Agora a gente descobriu o segredo aqui. A gente descobriu o segredo do eco, da ecaiada aqui. Qual que é? A gente aqui, gente. Está ouvindo muito bem? Claramente. Obrigado. Agora está testado, está tudo bem, então. Valeu. Fechando o áudio. Valeu. Misericórdia, só de queixa sai com 3 quilos aqui nesse vídeo. Todo lugar que você for, seu queixo chega primeiro. Só que ficou meio desproporcional, né? O Vinícius saiu com o narizão, você com o queixão, né? Cortou você, ô. Ai, meu Deus, o CP chegou no meio aí, ó. Nossa, tocaram um reggae aqui, mano. E esse reggae da hora aí? Só no Bob Marley? Bom, hein? Opa, Cara, reggaezinho é bom. A gente vai aula, né? Aula online. O que Pipi tá inventando aí, gente? Ô, meu Deus. Oi, Pitasco, quanto é que você cobra para fazer o propaganda da rádio? É certo isso não. Ai, meu Deus. Esse Everjúnior é uma figura. Quando você cobra para fazer uma propaganda da rádio. Ei, a professora tá online já? Já? Ela tá online? Tá não. Não vi ainda, não. Ah, fiquei sabendo que ele é o novo proprietário da rádio. Ai, Pitasco da rádio.
3 dias. Quem que tá no grupo aí, terceiro semestre aí, como terceiro semestre? Quem que é? É o anfitrião, pô. Não é ninguém, Você é o não. anfitrião da faculdade, né, pô? Gabriel, Luciana, Você tá fazendo a Natália, chamada, é? Natália, Amanda, Elair, Giara, Eu tô aqui. Stephanie, Leonardo, Ever Júnior, Epitácio. Presente. Oxi. Rodrigo, usuário, não, é usuário, não, não, tava, eu li usuário aqui, não é usuário, como é o nome dele lá? Evane e Caio. Cadê o Pedro, hein? Olha quem tá. Daniel. Tem 16 pessoas. Olha só. Bom dia, pessoal. Seja mais bem-vindo mais uma vez. Oi, Epitácio. Epitácio? Pipi? Oi, Meu pai tem uma rádio também. Quando é que você vai fazer a propaganda? quando é que eu volto à atividade? Quando abrir as Hein? é propaganda. Quando você cobra. Hein, Pipi, quando é que você vai fazer a propaganda da rádio, meu pai? É para você sintonizar todo o pessoal da turma, a sintonizar quando eu e Daniel estiver ao ar, vocês podem participar da turma nossa. Ô, É isso que eu Pipi. estou vocês conhecer Ô, o canal. Pipi. Você fez o exame do coronavírus? Você é do grupo de risco. Já fiz. Já fiz, tem 2 aqui. Eu, a mãe do Daniel, já estamos isolados aqui. Nós temos isolamento aqui super especial. Conheceu? Não tem? Cuidado com o Daniel, ele gosta de rapaz mais velho, assim, igual você. É limão com água quente. Limão com água quente E mel. para aumentar a imunidade. Ingrediente, açafrão. Meu pai está tomando todo dia lá em casa. Meu pai está tomando todo dia.
Profe, está erróneo el número. Mira ahora con ese que yo te pasé. Alô, galera. Estão me ouvindo? Opa, estamos Sí, dentro profe. aí. Sim. Hola, hola, ¿cómo están? Cadê todo mundo? Sim. Alô, alô. Boa tarde, bom dia, tudo bem? Tá aí, Leonardo, Rodrigo, Stephanie, Bom dia, professora. Caio, Daniel, Vânia, Dom Panza, Opa, firme forte. Pipi, Chiara, Natália, Amandita, a ver, Elair, Luciana, Daniel e Gabriel. Bueno, chicos. Bien. ¿Están me ouvindo, gente? Sim. Sim. ¿Están ouvindo? Entonces está bien. Outra, Evânia tá relaxadinha, Dom Panza, hein? Tá deitadinho, parece, né? Tá tudo bem? Vamos começar a classe de hoje, chicos. Que tal está el ánimo? Caio tá sem ânimo, parece, hein? E aí, Eve Júnior, tudo bem? Yo estoy cansado, profe. Estaba por la calle, llegué ahora. Por eso yo no te contesté. Cierto, Eve Júnior. Ay, disculpa, entonces. Me imagino el cansancio, me imagino la correría que debe estar tu día a día, ¿no? Sin problema. De lujo. Entonces vamos allá, chicos. Vamos a desarrollar nuestra clase de hoy. No es tan complejo. Yo hice lo más reducido posible para que se pueda entender el ciclo del ácido cítrico. Todo el mundo tiene material ahí, Eve Junior. Yo creo que sí, profe. Yo pasé a todos. Ah, bueno, entonces podemos ir acompañando. Entonces, como les digo, yo hice lo más resumible posible para que se pueda entender. Por supuesto que vamos, una vez que estemos todos juntos, vamos a hacer otra vez una retroalimentación, porque explicar así en la forma virtual muchas veces no hay tan captación, no hay tanta comprensiones. Entonces, a la vuelta prometo, chicos, darle una retroalimentación. Deja tomar un gole acá entonces. Entonces, vamos a ver el ciclo, la importancia biomédica, o sea que en la medicina, ¿cuál es la importancia de este ácido, del ácido cítrico? Ay, disculpa. Bueno, muy bien. Primero vamos a, ¿ustedes se recuerdan del ciclo de Krebs? ¿Se recuerdan? Ciclo Krebs. Yo no me acuerdo, profe. ¿Te No me recordás? acuerdo, profe, no. Bueno, no hay problema. A pesar que yo designé cómo trabajo el ciclo de Krebs, después vamos a desarrollar en la sala de clases. O sea que el ciclo de Krebs comprende, por ejemplo, del ciclo del ácido tricarboxílico. ¿Qué significa eso? El ciclo de Krebs completa un círculo donde empezamos con el ciclo de tricarboxílico y va girando hasta completar todo su ciclo, donde ocurren el metabolismo, donde ocurren los enlaces, donde ocurren los cambios. Es una secuencia de reacciones en la mitocondria que oxidan la porción del acetilo de la acetil-CoA. Eso también, por ejemplo, yo diseñé más o menos feo como para entender más o menos cómo empieza el ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces, todo este proceso
son cambios, son metabolismo que ocurre en el organismo de la persona y reducen la coenzima que reoxidan por medio de la cadena de transportes de electrones. Como bien sabemos, la cadena y transporte de electrones enlazada por la formación del ATP, sabemos que hay carga negativa y carga positiva. Entonces, el ciclo del ácido cítrico es la vía común para la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas, porque la glucosa y los ácidos grasos y casi todos los aminoácidos se metabolizan hacia el acetil-CoA. Entonces quiere decir que el ciclo del ácido cítrico tiene una vía común para la oxidación de los carbohidratos, que son las energías, las reservas energéticas, los lípidos, la proteína, y así también porque la glucosa y el AG o el ácido graso y casi todos los aminoácidos, como bien sabemos, los aminoácidos hay esenciales y no esenciales, lo que el organismo produce y lo que tenemos que reincorporar, por ejemplo, se va hacia el acetil-CoA. Bueno, intermediario del ciclo, también tiene una función fundamental de la gluconeogénesis. A ver, ¿qué es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis es una vía metabólica que produce glucosa a partir de ciertos puntos, ¿verdad? Entonces, la glucosa sería la energía, la neogénesis sería el nacimiento donde se produce la glucosa, ¿verdad? Entonces, también la lipogénesis y la inconversión de aminoácidos. ¿Qué es la lipogénesis? Es la reacción bioquímica por la cual son sintetizados los ácidos grasos de una cadena larga esterificada, o sea, unido a un glicerol para formar trigliceridio o grasa de reserva. Esa es la lipogénesis. Entonces, así en sencillas palabras podemos decirlo, que son sintetizados por el ácido graso para formar una cadena larga, para formar trigliceridio o ácido grasa para la reserva en el organismo. Muy bien. Entonces, aquí también, muchos de estos procesos ocurren casi en todos los tejidos. Como bien sabemos que el organismo está lleno de tejidos para cada cual órgano, ¿verdad? Pero el hígado es el único tejido por el cual todo sucede en un grado significativo. Significa que la conversión de aminoácidos, mucho de estos procesos ocurre en todos los tejidos, pero el hígado es el único tejido, dice, donde sucede en un grado significativo. O sea que en el hígado tenemos la mayor reserva o la mayor metabolismo donde ocurre este grado significativo. En consecuencia, hay repercusiones cuando, por ejemplo, grandes números de células hepáticas que son dañadas, como por ejemplo por una hepatitis aguda, reemplazado por el tejido conjuntivo. Pipi, ¿está entendiendo? ¿Está entendiendo? Falta activar seu microfone, Pipi. Está me ouvindo? Chiara, Caio, Elair. Tá todo mundo ouvindo? Nós estamos Não tá te ouvindo. doutora. A gente está deixando o microfone ligado, porque se está todo mundo com o microfone ligado, dá microfonia, aí ninguém consegue te entender. É só por isso. Ah, então tá bom. Mas qualquer coisa você pode me interromper para perguntar qualquer cosita. Está bem? Tá certo, obrigada. Professora, Vale, obrigada. a gente está Sim. ouvindo aqui pelo telefone do Daniel, porque nós estamos com 3 aparelhos, se nós ligarmos os 3 aparelhos, dá microfonia. Então, eu vejo a imagem pelo meu celular e ouvo Sim. o áudio pelo telefone do Daniel. Tá certo, Pipi, não há problema. Qualquer coisa você levanta, dá um grito, faz escândalo que eu paro para perguntar qualquer coisa, tá? Bueno, entonces, como le estaba diciendo, por ejemplo, grandes números de células hepáticas que cuando son dañadas, sea por hepatitis aguda o reemplazado por el tejido conjuntivo como en la cirrosis hepática, los pocos defectos genéticos
de la enzima del ciclo ácido cítrico se han informado que relacionan con daños neurológicos graves como una alteración muy considerable. O sea que cuando se dañan las células hepáticas o cuando hay una cirrosis hepática, pocos se han detectado que eso pueden ocasionar también daños neurológicos graves, ¿verdad? Entonces, considerable por la formación del ATP en el sistema nervioso central. ¿Está todo cierto hasta aquí? ¿No hay dudas, preguntas? Vamos a ir pasando. Entonces, vamos a ver la hiperamonemia que ocurre. Es la enfermedad hepática avanzada. Lleva a la pérdida del conocimiento, así como coma, convulsiona, resultado de actividad alterada del ácido cítrico, lo que lo lleva a formación reducida del ATP. O sea que cuando ocurre una hiperamonemia, lo que es una enfermedad hepática grave, al contrario de lo que dijimos en las células hepáticas hace rato, por una hepatitis aguda o una cirrosis, no ocurren alteraciones o daños cerebrales. Y al contrario de la hiperamonemia, donde es una enfermedad grave hepática avanzada, esto sí puede llevar a la pérdida del conocimiento, inclusive en coma, convulsiones como resultado de la actividad alterada del ácido cítrico. Entonces, también por intermedio de este ácido, al retirar la alfa-cetoglutarato, que esto también vamos a ver en el ciclo del CREP, esto alfa-cetoglutarato para la formación del glutamato y la glutamina. Vamos a entender qué es un glutamato. El glutamato es la sal sódica, el ácido glutámico es uno de los aminoácidos no esenciales más abundantes de la naturaleza. O sea que el glutamato sódico, como lo conocemos, la sal, aquella sal japonesa, el glutamato, no sé qué, bueno, en fin, es nuestra sal y es el mineral más abundante en la naturaleza. Al contrario de la glutamina, es uno de los 20 aminoácidos que intervienen en la composición de las proteínas y que tienen cadena referente en el código genético. O sea, glutamato y glutamina también, como en una clase anterior, Daniel nos había dado una explicación súper top. Me gustaría hablar algún día una perfección esse português de vocês, criatura. Enrola tudo aqui minha língua, mas eu tento. Tá. Entonces, vamos a ir avanzando. Entonces, ¿qué nos dice acá? Inhibe la descarbonización oxidativa del acetato glutamato. Esto, por ejemplo, vamos a ver cómo ocurre esta descarbonización del alfa-acetoglutarato en el ciclo CREP, en el ciclo que ocurre, esa cadena que lo cierra, ¿verdad? Entonces, vamos a ir entendiendo el ciclo del ácido cítrico. Dice que proporciona sustrato para la cadena respiratoria. Entonces, vamos a entender primero, ¿qué es la respiración, gente? ¿Alguien me dice? Estamos hablando de respiración, de descarbonización, del acetato glutamato, de alfa, esto y aquello. Entonces, ¿qué es la respiración primero para entender este ciclo del ácido cítrico? Alguém me diz? Elair, tu que É eres um expert. meio de nutrição. ¿Cómo? Um meio de nutrição. No, respiración. ¿Qué es la respiración? ¿Qué es la respiración humana? Respiração ela pode ser Movimento de oxigênio e de carbono. Um efeito. Desculpa. Muy bien. Entonces, la respiración humana está muy bien. Sí. Muy bien, Shara, Daniel. Entonces, la respiración humana es el tipo pulmonar que consta básicamente de los procesos de ventilación, que a su vez se compone de inspiración, la entrada de oxígeno, y en la expiración es el dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la respiración? Y un
ciclo es el proceso mediante los cuales los seres vivos intercambian con el medio que lo rodea, oxígeno y dióxido de carbono. El proceso transcurre porque el organismo capta oxígeno del ambiente y al mismo tiempo se libera dióxido producidos en la célula. Por eso vivimos, por eso, sin la respiración no habría vida y sin oxígeno también en el medio ambiente tampoco habría medios de vida, así tanto para humanos, animales y plantas, como sabemos cómo ocurre la fotosíntesis en las plantas y en los animales también la respiración, ¿verdad? Entonces, este ciclo, este material habla específicamente sobre el proceso de respiración, el ácido del ciclo ácido cítrico y también combinado con la cadena del Krebs. Entonces, el ciclo de la reacción entre la proporción del acetilo con el acetil-CoA y el ácido dicarboxílico de 4 carbonos. O sea que este dicarboxílico solamente mostrando en el gráfico una vez no quadro donde a gente possa desenhar, deixa ver, yo más o menos diseñé así, no sé si pueden ver en el caderno, más o menos parece un diseño de primeiro ano, né? Más o menos yo le dibujé, diseñé, pero cuando estemos en clase yo voy a diseñar mejor y explicar cómo ocurren este metabolismo, esta metamorfosis, estos cambios, cómo ocurren los enlaces, donde se saca oxígeno, donde se agrega, por ejemplo, un hidrógeno, cuando se sacan las coenzimas y todos los elementos que nos lleva, por ejemplo, a la respiración celular y al ciclo del ácido cítrico. Muy bien, vamos a ir avanzando, chicos. Otra cosa, casi todos los tejidos dice que tienen al menos cierto requerimiento de glucosa. En el cerebro el requerimiento es considerable e incluso en ayuno prolongado el cerebro no puede satisfacer más alrededor del 20% por sus necesidades de energía a partir del cuerpo cetónico. Entonces, acá como podemos ver el material que nos dice, el cerebro es lo que requiere considerablemente la mayor parte y prolongado para satisfacer alrededor del 20%. Como bien sabemos, cuando el cerebro está con falta de energía, está con falta de glucosa, no hay concentraciones, no hay suficiente energía entre las neuronas, entre las células también. Y a partir del cuerpo cetónico, la glucosa, la glucólisis, la principal vía para el metabolismo de la glucosa ocurre en el citosol de toda la célula. O sea que el cuerpo cetónico es lo que degrada la glucosa. Esto, por ejemplo, el AIR no puede decir como su experiencia. Por ejemplo, un paciente diabético cuando presenta un cuerpo cetónico, tanto en la orina como en el aliento. A ver, el AIR, ¿qué nos dice? Oi. Oi. Quando o paciente está diabético, a senhora quer saber? Não entendi a pergunta. Sí, cuando el paciente diabético, por ejemplo, el cuerpo cetónico, ¿qué hace en el organismo, en la orina? ¿Qué es lo que degrada el cuerpo cetónico? Não entendi, doutora. Ah, bueno, vamos a explicar entonces. El cuerpo cetónico, por ejemplo, es un componente de la orina. Esto principalmente se observa en pacientes diabéticos. El cuerpo cetónico, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que degrada? Degrada la glucosa, convirtiéndose, por ejemplo, en cetona o en acetona, en algo más ácido. Entonces, este metabolismo se puede apreciar muy bien en los pacientes diabéticos, en el ácido base, cuando el paciente hace esa
diabético o coma diabético, se puede observar estos cambios, este metabolismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir avanzando por en cuanto puede funcionar de manera aerobia o anaerobia. ¿Cuál es la diferencia entre aerobia y anaerobia, por ejemplo? A ver, Daniel, aerobia o anaerobia, ¿cuál es la diferencia? Aeróbia é quando, né, aeróbia é quando necessita, usa o oxigênio, né? E anaeróbia é quando não necessita de oxigênio. Muy bien. Entonces también, como nos dijo a Daniel, entonces también el elemento aquí puede ser anaerobia o aerobio. Puede sobrevivir tanto con oxígeno y sin oxígeno, según la disponibilidad de oxígeno y la cadena de transporte de electrones. Como bien sabemos, los eritrocitos que carecen de mitocondria depende por completo de la glucosa como combustible metabólica. Entonces, como bien sabemos que la glucosa es nuestro medio de combustible, sería la inyección de la vida, porque con baja glucosa en el organismo nosotros no podemos coordinar ciertas cosas. Cuando hay una hipoglicemia, ¿qué es lo que nos sucede, Chiara? Cuando hay una hipoglicemia, ¿qué sucede? Junior. La disminuição do número de glicose, né? Sí, la disminución. ¿Y qué puede pasar en el organismo cuando hay una hipoglicemia? Quando há uma No meu hipoglicemia, caso, é a é desmaio. diminuição, No é a meu caso, diminuição é do açúcar no desmaio. sangue, e aí vai cair a pressão da pessoa. Sí, ocurre hipotensión, ocurre sudoresis, no ocurre la coordinación, es que el individuo, sí, puede dar una cefalea, puede haber, sí, puede haber. Aqui em casa, quando há uma hipoglicemia da Giara, o que acontece é o ataque na geladeira, nos armários. Acaba com os leite condensado tudo. É isso que acontece. Esse que acontece com a hipoglicemia da Chiara, mas também com essa cinturinha dessa criatura vai ter que devorar tudo na geladeira para regular a glucosa dela. Bueno, está bien. Entonces, sin embargo, dice, ¿verdad? Oxidar glucosa más allá del piruvato, producto terminal de la glucosa, requiere tanto oxígeno como en el sistema de las mitocondriales. El complejo de piruvato, el ciclo cítrico y la cadena respiratoria, ¿verdad? Entonces, vamos a profundizar, por ejemplo, más acerca de la cadena respiratoria. ¿Dónde se lleva a cabo, por ejemplo, la respiración celular? La mitocondria. La mitocondria, profesora, la mitocondria. Muy bien, excelente, chicos. Y a ver, por ejemplo, ¿qué es la respiración celular y dónde se lleva a cabo? Eu não consegui entender a pergunta da senhora. Tem alguns outros microfones ligados e está dando barulho. Eu não consegui entender. ¿Qué es la respiración celular y cómo se lleva a cabo? Bueno, le voy a explicar. Este, por ejemplo, Aquele processo? ¿Qué es la respiración celular y cómo se lleva a cabo? Por ejemplo, sí, es el proceso en el que las células, después de una serie de reacciones químicas, nos brindan una energía para desarrollar todas nuestras actividades físicas, mentales. Esta energía está contenida en las moléculas orgánicas de los alimentos. Por supuesto que, como ustedes estaban diciendo, se lleva a cabo en la mitocondria y también ocurren reacciones químicas, por supuesto, en el organismo para que esta energía contenida en las moléculas orgánicas que se lleva a cabo en los alimentos, ¿verdad?
¿Cómo se da el proceso en la respiración celular? A ver si alguien se acuerda. Através de mitocôndrias, né? Mitocôndrias, através de mitocôndrias tem processo que tem, através de processo metabólico, né? Das enzimas mitocondriais, né? Mitocôndrias ajudam mitocôndrias ajudam na respiração da célula, né? Muy bien. A formação de ATP também, essas coisas. Claro que sí, el ATP, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿cuál es el objetivo principal de la respiración celular? Creio eu, professora, que é produção de energia. Produção de energia, certo? Por supuesto que sí, ¿verdad? La respiración es reproducir energía en la célula, necesita para paralelizar el trabajo mecánico, químico y de transporte. Muy bien, chicos, están muy expertos. ¿Y cuál es la función? Parece que ya dije, ¿verdad? De la respiración celular, ¿sí o no? Funciones, ¿verdad? ¿Cómo ingresa a nuestro cuerpo el oxígeno que participa en la respiración celular? A través da hematose. Sí. ¿Qué más? Hematose e através da sangue arterial. Da água. Ah, sim. Sí. Entonces, durante la respiración se capta oxígeno y se desecha dióxido de carbono a nivel de los sacos pulmonares, donde es transportado por la hemoglobina o glóbulo rojo en todo el organismo, ¿verdad? Y también podemos demostrar el proceso de respiración celular en los seres vivos, por ejemplo, ventilación que a su vez compone una inspiración, la entrada de aire a los pulmones y la expiración de aire de los pulmones, intercambio gaseoso en los alveolos pulmonares y la hematosis, transporte de oxígeno a través de la sangre y el sistema circulatorio en todos los tejidos. Por eso es que cuando ocurre una necrosis, una muerte de tejido, significa que no hay un buen transporte, no hay una expansión de oxígeno. Por eso ocurre necrosis, por eso ocurre esa coloración azulada en los miembros superiores donde se puede ser más visualizado, por ejemplo, ¿verdad? Y son 4 las etapas, por ejemplo, de una respiración celular. 1, por ejemplo, son la glucólisis, la etapa de transición, el ácido cítrico y la cadena de transporte de electrones. A través de este proceso se crean 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. ¿Se dan cuenta, chicos, la importancia y todo el proceso de esta etapa de la respiración celular, ¿verdad? Doutora, Sí. a senhora pode repetir as etapas da respiração, por favor? Bem despacito? Sí, despacito. Muy Gracias. despacito. No es nada. Apunten, chicos, este es tema de examen. Pógica y P1. Entonces, las 4 etapas de la respiración celular son la glucólisis, la glucólisis, ¿ya está? La glucólisis, la etapa de transición. O professor tem isso no slide? No, aquí en la mía cabecilla. La glucólisis, la etapa de transición, el ciclo ácido cítrico. Etapas da respiração celular, né? Sí, son 4 etapas. La glucólisis, etapa de transición, el ciclo ácido cítrico y la cadena de transporte de electrones. Ciclo?
Ácido cítrico. Ciclo del ácido cítrico. ¿Y cuál ¿Está a última? anotado? Y la última es la cadena de transporte de electrones. É o mesmo que o de Krebs, é? Sí, el mismo desde el Krebs, ¿verdad? Todo mundo anotou aí? Ok. Jesus amado, eu tô na minha cozinha, pelo amor de Deus. Olha as minhas panelas lá. O que tem de gostoso aí, professora? Olha, aí tem panquecas, arroz, feijão e bife de bisteca cebolada que meu neném pediu. E eu com fome aqui. Oh, tristeza. Vem aqui, Juan. Tomando tereré para matar a fome. Bueno, vamos a ir avanzando entonces. Ya tiene las 4 etapas de la respiración celular, ¿cierto? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre respiración celular y la realizada por el aparato respiratorio? Hay una cierta diferencia. Respiración celular y el aparato respiratorio. A ver, Rodrigo, ¿cómo podemos decir, sintetizar, por ejemplo, cuál es esa diferencia? Pergunta o Caio. O Caio tá focado aí, ó. Sério. ¿Cuál es la diferencia entre una respiración celular y la realizada por el aparato respiratorio? Caio, né? Ajá. Vai, Caio. Responde aí, filho. De Deus. Caio. A ver, Evânio, pode ajudar o Rodrigo aí. Eu sei que o Evânio é uma biblioteca ambulante. Eu acho que é a troca dos materiais, não é? Não seria isso, professora? Por conta do que ocorre, tipo... Porque você vai estar, tipo, cambiando o CO2, né? E eu acho que na respiração celular vai ter outras trocas, vai ter outros câmbios, vai ser quebrado outras coisas. Eu acho que seria isso. Exactamente. Bueno, vamos a decir así en sencillas palabras entonces lo que es la respiración celular y la respiración del aparato respiratorio. ¿Verdad? En la respiración pulmonar, como dijiste, se intercambian el CO2 y el O2 entre el organismo y la atmósfera. Y en la respiración celular consumen ese O2 al extraer la energía del alimento y libera ahí el CO2 como un producto de desecho. Es más, podemos decir que la respiración celular también es el conjunto de reacciones en la cual el ácido pibúrico producido por la glucólisis se desdobla al CO2 y H2O y se producen las 36 ATP en las células eucariotas. La respiración se realiza en la mitocondria, como ustedes habían dicho ya, ¿verdad? Professora, Entonces, você pode... Desculpa. ¿puedo repetir? Você pode me dar uma resposta mais simples, tipo assim, mais dinâmica? Más dinámica, más sintetizado. Entonces, Sí. no sé, alguien me estaba diciendo, la respiración del aparato respiratorio, por ejemplo, es el intercambio del CO2 y O2 entre el organismo y la atmósfera, o sea, lo que tenemos en el medio ambiente, ¿verdad? Al contrario, por ejemplo, la respiración celular sería ya conjunto de reacciones en el cual el ácido pirúvico se intercambia el CO2 y H2O. Eso es lo que podemos sintetizar así en sencillas palabras. O ácido pirúvico se intercambia com o CO2 e o H2O? H2O. Muy bien. Así cortita la respuesta. Entonces ahí podemos entender todos estos ciclos de respiración. Bueno, vamos a ir avanzando, chicos. Es chiquitito el enlace. Entonces, luego tenemos acá la glucólisis, es la principal ruta
para el metabolismo de glucosa y la vía para el metabolismo de la fructosa, de la galactosa y otros carbohidratos derivados de la dieta. O sea que la glucólisis, como ya dijimos al inicio, es la principal ruta, o sea, el medio donde va a ir dirigido para la vía del metabolismo, tanto como la fructosa, la galactosa y los otros carbohidratos derivados de la dieta, ¿verdad? Como sabemos bien, el ATP en ausencia de oxígeno tiene especial importancia porque esto permite al músculo estriado tener un desempeño a cifras muy alto de gasto de trabajo. O sea que como entendemos que nuestro músculo estriado desempeña cifras muy altas de gasto de trabajo, o sea, el gasto energético. Y en ausencia de esto, por ejemplo, va a implicar un desgaste muy elevado cuando el transporte de energía o el aporte de oxígeno es insuficiente. Ahí pasa nuestro músculo esquelético a tener un desgaste mucho mayor de lo que es cuando hay suficiente aporte de oxígeno. Y permite, por ejemplo, sobrevivir a episodios de anoxia. ¿Qué es anoxia? A ver, Stephanie, anoxia, ¿qué es? Rodrigo, anoxia. Evânio. Oi, Evânio. Professora, anoxia é a falta de oxígeno? Muy bien. Entonces, por ejemplo, nuestro músculo esquelético puede sobrevivir a un episodio de anoxia, ya sea la falta, la ausencia o cuando hay poco transporte de oxígeno en los tejidos. Sin embargo, el músculo cardíaco, que está adaptado para el desempeño aerobio, tiene actividad glucolítica relativamente baja y poca supervivencia en condiciones de isquemia. Por ejemplo, acá tenemos dos situaciones, músculo estriado y tenemos el músculo cardíaco, ¿verdad? Entonces, el músculo cardíaco, por ejemplo, ya desempeña, es aerobia, totalmente sobrevive del oxígeno. Y, por ejemplo, en la baja actividad glucolítica, relativamente baja, y poca supervivencia en condiciones de isquemia. ¿Qué era isquemia, Evânio? Don Panza? ¿Qué es isquemia? Isquemia é um problema que dá no vaso, né? Pode ser um AVC ou uma AVE, alguma coisa Isquemia assim. é a morte celular, não? Não. A diminuição do fluxo sanguíneo, caso uma vasoconstrição. Exactamente cuando ocurre una vasoconstricción, cuando hay poca circulación, ya puede ser una placa de ateroma, donde hay también obstrucciones del sistema Só um minutinho, circulatorio. doutora, só um minutinho. Epitácio, Heber Júnior, tá dando microfonia, por causa todo mundo, ó, vocês dois ligados. Desliga aí, Dani. Pronto. Melhorou? Liga o áudio aí, Pipi. Ô, Pipi, tá tudo certo aí? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo, professora. Tá. Elair, tá tudo bem? Desliga o áudio, Pipi. Ele deu uma cortadinha, mas voltou normal. Tá. Chiara, tá tudo bem? Tá tudo bem, doutora. Só um minutinho. Agora ele desligou o áudio, porque quando fica 2, 3 ligados aí, dá microfone. Leonardo, tá tudo bem? Beleza. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo podemos ver, distinguir, por ejemplo, el episodio en el músculo estriado y en el músculo cardíaco? Entonces, hay diferencias.
hay... Só um minutinho, doutora, só um minutinho. Epitácio, desliga o áudio de vocês. Vocês estão conversando, a gente está ouvindo tudo e a professora está falando. Obrigada. Pode continuar, doutora. Epitácio, Daniel, desliga o microfone, para de namorar, pelo amor de Deus, presta atenção na aula. Quem está namorando? Aham. Todo mundo parou de namorar já? Daniel tá de olho na aposentadoria de Epitácio, só porque o bichinho já tá meio velho. Mauro, tá tudo Nada. bem? É comadre, moço. É as... Está cierto. Bueno, vamos a volver entonces. Como dijimos acá, en el músculo estriado y en el músculo cardíaco. ¿Qué fue, Evânio? Não dou conta de Ever Júnior não, e Patrícia aqui também, falando as coisas aqui. Pode continuar, doutora, pode continuar. Eu tô rindo também, não sei do quê. Eu tô rindo com você, tô rindo à toa aqui, né? Certo. Bueno, vamos a ir continuando, chicos. Entonces, como le estaba diciendo, ¿a qué? Como le estaba diciendo, en el músculo estriado, por ejemplo, este episodio de anoxia puede sobrevivir. Al contrario, en el músculo cardíaco ya es diferente. Esta anoxia, hipoxia, puede ocurrir una isquemia, puede haber una isquemia en el músculo cardíaco, o sea que el tamponamiento puede ser una placa de ateroma, puede ser una vasoconstricción, sea cual fuera la índole de este episodio, ocurre una isquemia. Entonces, es tan importante este ciclo de respiración celular que ocurre en el organismo y a través de metabolismo químicos, de reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo. O sea que estamos rodeados de algunas cosas químicas, desde el alimento, el vestuario, de todo, el medio ambiente, el transporte, todo está rodeado de químicos. Entonces, así también como suceden en nuestro organismo, hay cambio, hay reacciones permanentemente significativas. Como siempre les dije, que cuando algo pasa mal, algunas reacciones no responden, cuando hay falta de algún elemento, cuando hay por demás, siempre ocurre un episodio o unas reacciones químicas en el organismo. Así también, acá como nos dice el material, a través del músculo esquelético y el músculo cardíaco. Muy bien, vamos a ir avanzando, chicos. Bueno. Profe. Sí. E qual slide que você tá aí? ¿Cuál slide? Sí. Yo estoy acá en el slide número 5. Ah, mas eu tava lá no 8. Ah? Foi no 8 y voltó. Foi no 8. Bueno, ahora vamos en el slide número 7. Bueno. Professora, Sim. os slides que você está falando é o de ciclo de ácido cítrico, né? Uhum. Você falou que está no slide 8? No, slide 7. El 5 recién pasamos, el músculo estriado, músculo cardíaco. Ah, y ok. ahora, número 6 dice otra vez ácido cítrico, pero las enfermedades en las cuales hay deficiencia de las enzimas en la glucólisis, por ejemplo, piruvato, sinasa, se observan por sobre todo como anemias hemolíticas. Y si el defecto afecta el músculo estriado, por ejemplo, una fosfofructosinasa. Por ejemplo, cuando se observan algunas deficiencias de las enzimas, así como el piruvato, la sinasa, vamos a tener por sobre todo una patología o una enfermedad o una anemia hemolítica, como por ejemplo la fatiga en las células cancerosas en crecimiento rápido. Como bien sabemos que cuando hay un episodio de CA, sea de cual fuera la parte del órgano, hay una reproducción de las células cancerígenas muy avanzada, ¿verdad? Rápido. La glucólisis procede a un índice alto, formando grandes cantidades de piruvato, el cual es reducido hacia lactato y exportado.
esto produce un ambiente local hasta cierto punto ácido en el tumor. O sea que cuando tenemos un alto índice de estos episodios hacia el ácido láctico y es exportado, es mandado, ya sea para afuera, para dentro de la célula, produce un ambiente local, dice, ¿verdad? Entonces también al tener esta interferencia para la terapia del TA, el lactato se usa para la gluconeogénesis. ¿Qué era la gluconeogénesis, como le había dicho en un principio, chicos? ¿Qué era la gluconeogénesis? É um sistema de produção de glucose. Sí, muy bien. Entonces, a partir de ahí, entonces, la gluconeogénesis da una interferencia en el hígado. Como bien sabemos, el hígado es lo que soporta cualquier bache, cualquier máquina, el hígado es atacado, ¿verdad? Son procesos costosos en cuanto a energía, del cual depende gran parte el hipermetabolismo que se conserva en la caquexia por cáncer. Entonces, hay un trabajo al final de esto que ustedes me van a investigar, me van a hacer, porque vales puntos que se van sumando para nuestra P1. Entonces, el ácido láctico produce varias causas, entre ellas actividades alteradas en el piruvato, la deshidrogenasa, especialmente por la deficiencia de la tiamina B1. ¿Se recuerdan ustedes el grande grupo de vitaminas que habíamos dado? La tiamina, que era tiamina, gente, ¿se recuerdan? Vitamina B1. B1. ¿Cuál era el efecto de la tiamina en el organismo, por ejemplo, que hace? A ausência dela? A ausência da beriberi. ¿Qué más? É polineurite, né? Que é inflamação nos nervos. Sí, muy bien. Entonces acá, como nos dice, las grandes síntesis, por ejemplo, a través de la B1, la tiamina, entonces ahí como nos dice Chiara, entonces también es antineurítico, hay montones de patologías que se podría evitar, hay montones de funciones, por ejemplo, en el grupo de esto. Entonces también se lleva mucho en cuenta, o sea, toda una combinación, toda una síntesis, todo un metabolismo es lo que ocurre, por ejemplo, en el organismo de las personas, ¿verdad? Vamos a ir terminando. Ay, meu paizinho do seu, cadê meu slide? Espera aqui. Cadê meu slide, gente? ¿Alguien puede leer, por favor, el siguiente slide? ¿Até eu achar aquí? Del glucógeno? Sí, de ese mismo. O glucógeno é o principal carboidrato de armazenamento de animais. Corresponde ao almidão, eu não sei o que é esse, nos vegetais. É um polímero ramificado de A-D-glucosa. Se encontra sobre todo o fígado e músculos, com quantidades modestas no cérebro. Ainda, o contenido do glucógeno no fígado é maior que nos músculos, dado a massa muscular do corpo é bastante maior que a do fígado. Ao redor de 3/4 partes do glucógeno corporal total está no músculo. Muy bien, gracias, Eve Junior. Entonces, como podemos ver, muy bien, Eve Junior, gracias por tu lectura. Entonces, el glucógeno es el principal carbohidrato de almacenamiento en los animales. Corresponde, por ejemplo, a almidones o amido en un vegetal. Es un polímero ramificado del alfa de glucosa. Se encuentra sobre todo, dice, en el hígado y músculos, con cantidad modesta en el cerebro. Y la cantidad mayor de estos glucógenos tenemos en el hígado, mucho mayor en los músculos que la masa muscular del cuerpo. Es bastante mayor que la del hígado, alrededor 3/4 parte del glucógeno corporal total están en el músculo. Se dan cuenta, por ejemplo, acá el glucógeno como principal combustible del carbohidrato y el almacenamiento, por ejemplo, donde la contenemos. O sea que todo esto actúan en armonía. Cerebro,
músculo, la reserva, algunos órganos. Entonces es de vital importancia tanto para la reserva de energía, así como también la respiración celular. ¿Dio para entender acá, chicos? Bueno, el ciclo de Krebs. Acá, por ejemplo, yo le designé un trabajo, luego ustedes. Acá vamos a dar una síntesis nada más de lo que es, luego vamos a desglosar esto en forma de gráfico, paso a paso para poder entender lo que ocurre en el ciclo del Krebs. Ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque acá, por ejemplo, hay 3 o 4 carbonos, por eso triscarboxílico se le denomina. Es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forma parte de la respiración celular en todas las células aerobias. O sea que Krebs, ácido cítrico, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, nada más, es decir, entonces es una ruta metabólica donde ocurren las reacciones, una sucesión de reacciones químicas que forma parte de la respiración celular. Y todas Profe, estas, ¿sí? como é que é o nome? Ácido trio, o quê? Ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es la misma cosa porque se involucra a través de respiraciones celulares. Es la ruta metabólica que nos conduce y trabajan todo en armonía este proceso, ¿verdad? Donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación del acetil-CoA y derivados, ¿verdad? Esto vamos a ver cuando ustedes me hacen el trabajo, el ciclo de Krebs, dónde es almacenado, dónde está el acetil-CoA, qué es lo que él hace en ese ciclo, cuál es la importancia en nuestro organismo, la importancia en la respiración celular, cuáles son los cambios que sufre a nivel que se va bajando, a medida que va cerrando el círculo, ¿verdad? Y también los carbohidratos, lípido y proteína en dióxido de carbono y energía química en forma de ATP. En la célula eucariota, el ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial, lo que ustedes hace rato me habían dicho, que la mayoría de las respiraciones ocurre en la mitocondria, ¿verdad? Además, proporciona precursores de ciertos aminoácidos, así como el agente reductor de la NAD, el NADH más hidrógeno, vamos a ver también esta característica, este cambio en el ciclo de Krebs. Se utilizan numerosas reacciones químicas, gente, a lo largo del ciclo. Su importancia central para muchas vías bioquímicas. Primero, los componentes establecidos. Señala su origen abiogénico, el origen aeróbico, ciclo de Krebs, la vía catabólica que realiza la oxidación. O sea que este ciclo, gente, vale la redundancia decir donde ocurren los mayores metabolismos, los mayores cambios químicos en el organismo, tanto para la respiración celular, tanto para el combustible y así por adelante. Y todos los aminoácidos, todos los coenzimas que involucran este ciclo para nuestra supervivencia, para el buen funcionamiento del organismo. Vamos allá, vale, último slide. Entonces, nada más para sintetizar y para saber también de dónde viene todo esto, ¿verdad? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo descubrió? Por ejemplo, dice acá, el ciclo de Krebs ya fue descubierto por el alemán Hans Adolfo Krebs. Por supuesto que a su nombre se le dio el ciclo de Krebs. Entonces, nada más para saber la historia también de dónde surgió, cómo surgió, quién lo descubrió, en qué año, por supuesto que obtuvo también el premio Nobel y demás cosas, ¿verdad? Tuvo el premio Nobel de Fisiología en Medicina en 1953 con Fritz Littmann.
Muchos de los componentes de reacción en el ciclo de ácido cítrico fueron establecidos en la década de 1930. Imagínense 1930 con poca tecnología, con poca herramienta, con pocos recursos. Estos señores han descubierto todo este metabolismo, todas estas reacciones químicas a través de las investigaciones, ¿verdad? Y entonces también específicamente a través de esto relacionado al ácido fumárico, componente clave de la ruta metabólica, el ciclo del ácido cítrico fue finalmente identificado en 1937 por Hans Adolfo Krebs en la Universidad de Sheffield, por lo que recibió también el Premio Nobel de Medicina. Entonces, vale saber también quiénes fueron involucrados, en qué año, eso yo no lo voy a preguntar en el examen, pero nada más para saber de dónde vino, de dónde se produjo, quiénes lo descubrieron, en qué año más o menos fueron descubiertos este ciclo, este metabolismo, este conjunto de reacciones químicas que sucede en nuestro organismo y saber cómo sucede, cuáles son los pasos, chicos. Entonces, vamos a darle por conclusión terminado nuestro trabajo. Por supuesto que Eve Junior ahí tiene también un trabajo a distancia para ustedes, para la UNASUR. Ahí pueden abrir, por ejemplo, investigar. La glucólisis puede funcionar en condiciones anaerobias. Investigar caquexia por cáncer. Investigar ácidos lácticos. Investigar función del ciclo del ácido cítrico para el organismo. Luego, elaborar el ciclo de Krebs con todos los pasos y a la vuelta para socializar. Y la orden es fican a casa, fican a su casa. Entonces, es facilísimo, chicos. Esto vale puntos. Vamos a sumar con nuestra P1. Yo no sé cómo es. Hasta el 12 es la cuarentena. 12 va a ser un día domingo y yo no sé día 13 si vamos a funcionar ya con todo o se extiende la cuarentena. También Eve Junior, que está del por medio de la tecnología, se está pensando también en una P1 virtual. No sé cómo es el tema, vamos a ver eso en el transcurso. Entonces, quiero que hagan y una vez lista me envían, crean la mayoría tiene mi número, entonces para valer puntos y corregir, chicos, esto, ¿está bien? Aparte de eso, se gana conocimiento, se gana experiencia y enriquecer nuestro vocabulario, enriquecer también nuestro conocimiento en medicina, cómo la medicina y la bioquímica van de mano juntas. Gracias, chicos. Espero que hayan entendido, comprendido. Como siempre les digo, cualquier duda, cualquier consulta, estoy a disposición de ustedes, minhas crianças. E muita saudade. Também tô com saudade. Professora, quando que é para entregar o trabalho que eu entendi? Y puede entregarme hasta el viernes. Ah, tá. Entendi. Aí é para mandar no seu Hasta número. viernes, doutora. Até mais. No meu número. Ah, Entendeu? Chiara, Pipi, Stephanie, Eve Junior, Leonardo, Isidoro, Caio, Mauro, Amandita, Daniel, Luciana, Natasha. Sumar con la P1. ¿Está certo, gente? Dale, profe. Sí, cualquier duda, cualquier consulta, estoy 24 horas aquí a disposición de ustedes, mis crianças, ¿está bom? Bem, bem, graças. Ok, professora, obrigado. Graças. Graças. Graças, doutora. Graças. Tchau, obrigada. Chiara. Professora. Voltou? Procurou ela? Saiu. Não.
A prof já saiu, gente. Ela está onde, professora? Ela já saiu, Epitácio. Já? Já, agora você estuda bastante para você aprender. Caiu, o trem caiu. Sangue de Jesus tem poder, gente. Eu vou rir porque eu não vou chorar mais, não, porque eu chorei demais ontem, mas foi assistindo filme, entendeu? A gente ficou bem caladinho agora, tu chamou a atenção. Tu é a moderadora aí da reunião, né? Ai, Senhor. Vamos estudar. Ei, deixa eu perguntar quem escutou. O trabalho é para entregar sexta-feira agora? Sexta-feira agora que vai entregar? Eu não entendi. Falaram viernes? Eu falei, uai, mas... Não, ela não falou dia 13? Eu não ouvi. 13 é o dia que acaba a quarentena até então. Isso, dia 13 é o dia que acaba a quarentena. O trabalho é para mandar que dia para ela? Até sexta-feira. Foi isso que eu entendi. Que é até Sexta-feira agora. Essa Essa sexta-feira, né? Daqui a pouquinho, eu tô indo. Pelo que eu entendi, é para sexta-feira, mas não sei. Enfim. Nessa sexta-feira, né? Ela falou Sexta-feira agora, agora? então Ótimo. provavelmente sexta-feira agora. Quem tá no escuro aí? Você acorda? Ah, entendi. Escuro. Não, tá ótimo então. Vamos fazer o trabalho e compreender. Tchau, fica com Deus, moçada. Tchau, gente. Tchau, gente. Galera. Com Deus. Continue em casa, viu? Pra vocês voltar tudo sadio, pelo amor de Deus. Tá bom. Terça-feira agora. A gente vai se virar aqui. Tchau, Tchau, fica com Deus. Tá bem. Tchau, tchau pra vocês. Falou.